Bienvenidos al canal para Brahma. Esta vez vamos a hablar de la internalización de todo lo bueno y lo malo como experiencia conceptual de la vida, sintetizado en la internalización del enemigo, del otro, de la otredad, en el traspaso de los Vedas. Puntualmente vamos a ver cómo esto sucede en el Rig Veda, pasando por esta transición hasta los Upanishads, que son una evolución y reinterpretación de los Vedas, donde el enemigo externo, en esta avanzada en la no dualidad, se internaliza, o sea, comprendo profundamente que lo que llamamos un enemigo o un impedimento o lo que sea, realmente está en mi propia conciencia, es un elemento de la conciencia no dual, de la conciencia brahmánica, y que no es un otro real objetivo que eh, me afecta realmente en mi naturaleza profunda, Brahman. Para esto es importante comprender que los Vedas parten de una raíz chamánica y se empieza a generar una transmisión de conocimiento que va organizando esa, esa fuente chamánica, mágica, ritualística, que en los comienzos era tribal y se empieza a organizar, se empieza a generar, institucionalizar a nivel del ritual. Y esos son los Vedas. Obviamente en los Vedas no se habla solo de mística, espiritualidad o autoconocimiento, también se habla de la guerra, se habla de la alimentación, de todo tipo de conocimiento humano. Y esta organización, igual que en un momento el- la civilización empezó a generar enciclopedias, ¿no? Luego, con el arribo de Internet, se empezó a digitalizar la información. Bueno, en el momento de los Vedas, sobre todo del Rig Veda, se empieza a organizar el ritual, la ceremonia, los procesos de conocimiento y de autoconocimiento. Vamos a leer, en este caso, un fragmento de un himno al dios Agni, que dice así: Tú, Agni, el hijo joven de Bharata, apórtanos, Dios bueno, la mejor riqueza, resplandeciente y tan codiciada, que el infortunio no pueda triunfar sobre nosotros, ya venga de un dios o de un mortal. Sálvanos de él, Agni, y de la enemistad. Sí, que podamos por ti pasar todas las enemistades, como se franquean las olas. Claro, digno de nuestras alabanzas, Agni, tú brillas alto, Dios purificador. Te hemos bañado de libaciones,
Sí, te hemos rociado, Agni, te hemos ofrecido vacas, toros, octosílabos, oh hijo de Bharata, tú te alimentas de leños y de manteca, tú, el antiguo, el sacrificante, que es en preciso elegir el hijo de la fuerza, Agni, maravilla. Imaginémonos un himno dicho y expresado hace aproximadamente, podríamos decir, 1000 años antes de Cristo, más o menos, un himno de este tipo cantado en las noches, en una noche selvática o en el desierto, con un sabio transmitiendo estas enseñanzas que se empezaron a organizar, a arreglar a través de los mantras. Y estos cantos, en este caso del Rig Veda, fueron concibiendo en un inicio la, la petición, la alabanza, la ayuda de poder vencer a los enemigos, de poder tener las cacerías esperadas, las, los alimentos, las lluvias y todo lo que solicita o necesita el hombre para poder asentarse en la tierra. Y el Rig Veda muestra cómo la evolución de la conciencia humana va evolucionando, progresando en este proceso de conocimiento, centralizando y organizando los rituales. Aquí no había escritura, entonces se cantaba, y ese canto se memorizaba y luego se iba pasando de generación en generación. Los Vedas van evolucionando y se van perfeccionando los rituales, las alabanzas, las bebidas del soma, que es una sustancia que se preparaba para la ocasión, para poder manifestar eso que solicitaba a lo alto el ritual, y era puramente externo, hasta que poco a poco se fue internalizando, se fue creando una psicología donde los elementos materiales externos del ritual, en el mundo material, se fueron empezando a concebir como psicológicos, como elementos de la propia psiquis, de la propia cognitividad. Y en ese proceso vamos transitando de los Vedas a los Upanishads, donde poco a poco pasamos del ritual externo, ¿no? Con el fuego, con el soma como bebida o brebaje, ¿no? Para, para plasmar el ritual, con peticiones externas, cuando vamos transitando hacia los Upanishads, que es una evolución de los Vedas, se empieza a internalizar, se empieza a concebir la problemática como interna y no como externa. Entonces, vamos a ir al Taittiriya Upanishads y vemos cómo la misma enseñanza va evolucionando. Y dice un fragmento de este Upanishads: aquel que conoce la bienaventuranza de Dios, Brahman, de donde todas las palabras junto con la mente se alejan
incapaces de llegar a aquello. Un tal hombre ya nunca más sentirá temor. ¿Qué significa esto? Empieza a comprender que el proceso es interno. Aparece Brahman, que es un Dios interno en términos de la conciencia total, o sea, es interno y externo, pero se accede únicamente desde lo interno. Y ya comprende que las mismas palabras o acciones o conceptos o pensamientos no pueden alcanzar a eso que yo pedía. Y esto es una evolución de la conciencia desde lo puramente materialista, ¿no? Del ritual védico, eso se va internalizando, ojo, materialista en el sentido del ritual y de lo externo, pero es espiritual en el sentido de que mantiene una conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. O sea, el ritual salva la diferencia de comprensión de lo subjetivo, de lo conceptual, de eh, lo abstracto de la conciencia, lo salva el ritual. Por lo tanto, podríamos decir que en este aspecto, el, podríamos decir el sabio o el rishi de la época de los Vedas estaba aún mejor posicionado que el hombre moderno en ese sentido, porque el ritual era externo, pero incluía a los dioses, al universo. Entonces, su conciencia estaba integrada igualmente a nivel espiritual, pero desde el aspecto externo, lo cual puede generar el mismo efecto que los Upanishad o el Advaita moderno, más moderno, porque el ritual salva la diferencia. El hombre moderno se ha quedado sin espiritualidad profunda y sin ritual materialista. Ha perdido todo en ese sentido. Por eso volvemos a la recaptura de la tradición. Bien, el ritual externo y el interno son iguales, son idénticos, son espejos. En el fondo, ninguno es mejor que el otro. Son cosmovisiones más inteligentes o más evolucionadas unas que otras, pero el resultado se obtiene igual. El rishi, el sabio, el chamán antiguo, tenía la misma posibilidad de acceder a la autoconciencia, la autorrealización de sí mismo y demás, pero lo hacía externamente. No estaba tan evolucionada la conciencia en el sentido intelectual, pero eso era salvado por el ritual externo. Y el ritual externo después podía generar esa transformación interna en la conciencia, pero en forma más inconsciente, si se quiere, o más subconsciente. Bien, transitamos hacia los Upanishads, donde ya aparece Brahman como conciencia total que integra, ¿no?, a todos los dioses védicos, a Indra, a Agni, a todos los dioses que trabajaban por la demanda material. Y ya entramos en una unicidad de la conciencia, Brahman, y comprender que a, a esta conciencia interna Brahman, que naturalmente soy yo mismo, no llegan las palabras. Eso comprende este fragmento de los Upanishads. ¿Y esto qué explica a nivel de la conciencia humana? Que el hombre
moderno actual se ha quedado sin el ritual espiritual y sin la comprensión profunda de los Upanishads. Y solo le quedó un ritual materialista, no un ritual, digamos, que si bien tiene una base material, pero apunta a lo espiritual. Por lo tanto, al vaciarse el ritual del hombre moderno, queda ese vacío donde solo hay individualismo, egoísmo, sensación de separatividad. Entonces, el ritual védico antiguo era materialista, pero era espiritual, valga la contradicción. Su instrumentación era materialista, pero su objetivo y su logro era espiritual. En los Upanishads ya el ritual es abstracto, ya no hay ritual externo, ya hay internalización de Brahman. Y como internalización de la conciencia total como Brahman, el ritual es interno, es abstracto, es impersonal. Y el hombre o la mujer o el ser humano moderno tiene el desafío de poder unificar su comprensión del mundo y tiene una herramienta que está servida en bandeja, la tradición de los Vedas y los Upanishads, por lo menos en lo que corresponde al hinduismo. Bien, este, este proceso, tanto más ritualístico, más psicológico o más espiritual, como queramos llamarlo, se puede internalizar en forma completa. Todo el proceso de la conciencia, de hecho, se hace, todo el proceso de la evolución del ser humano tiende a ser cada vez más abstracto, más impersonal, porque la evolución de la humanidad es también la evolución de los individuos, porque la tradición que, que fue desarrollándose durante miles de años, está en nuestra misma carga cognitiva. No somos ajenos a esa experiencia. No es que tenemos que arrancar por el principio, ¿no? Tenemos que ser un chamán, tenemos que después unificar en el ritual védico, después pasar a los Upanishads, después pasar al Vedanta Advaita y después llegar a una abstracción final. No necesitamos pasar por todo ese proceso, porque todo ese proceso está contenido en la propia conciencia y en la conciencia del ser humano. Por lo tanto, la tradición está ahí para poder recordármelo y activarlo y poder generar el autoconocimiento, que no solo puede ser mi esfuerzo personal, es el esfuerzo de la humanidad. La humanidad llegó hasta aquí por un esfuerzo del primer chamán que miró el cielo, del primer ritual, ¿no? Del primer rishi que dijo, voy a transmitir esto y lo voy a organizar en términos de reglas, en términos de conocimientos, en términos de objetivos. Después vinieron otros sabios y escucharon la transmisión de los Vedas y empezaron a escribir ya los Upanishads, cuando ya aparecen la posibilidad de el sánscrito, que antes era solo mantra, poder escribirlo. Entonces, todo ese proceso es mi herencia y como tal, como herencia, tengo que lograr tomarla. Y aclaremos
algo importante. El autoconocimiento como acceso a mi propia naturaleza, Brahman, la conciencia total, el campo abierto de la fenomenología y del conocimiento, como conexión no diferenciada y no dual de mi propia conciencia, no es algo que yo necesite hacer en forma intelectualmente exhaustiva, o sea que necesito leer todo lo que encuentre, aprender un montón de lenguas y cruzar información. No, necesito reconocer el mensaje esencial de la tradición de los Vedas y de la evolución de la conciencia humana, que es yo soy Brahman, que es yo soy, tú eres eso, ¿no? Las definiciones que deben volverse una experiencia trascendental. Una vez que las definiciones de la tradición se han hecho carne en mí como experiencia trascendental, o sea, como a experiencia o samadhi, cuando eso se logró, la función de la tradición en los días ya está cumplida. Ya está. Alguien puede seguir leyendo, seguir estudiando por gusto o porque, no sé, quiere transmitir esa información con más precisión, por el motivo que sea. Pero no lo necesita, ya no tiene ningún valor intrínseco para su propio autoconocimiento, porque ya se ha conectado con su propia naturaleza. No confundir herencia de tradición con el mensaje exacto para el autoconocimiento, la llave de autoconocimiento, con quedar atrapado en los eternos bucles de el conocimiento que ya se vuelve un proceso egocéntrico y materialista, que es generar una dependencia constante de el conocimiento y la tradición, donde dependo de acumular más información, más conocimiento, y mi única preocupación es ganar el debate a otra persona que estudie el tema, mostrando que sé más, por ejemplo, ¿no? Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. De hecho, en un satsang, en una conversación espiritual profunda, real, para llegar al autoconocimiento, por norma general, no se permite hablar de la tradición, sí utilizarla para mi autoconocimiento, pero no en un debate para ver quién sabe más o quién sabe menos, quién se acuerda si leyó un mantra, un libro o lo que sea, porque eso no tiene ningún valor. El valor es, ¿te conoces a vos mismo o no te conoces a vos mismo? ¿Encontraste tu naturaleza o no? ¿Se volvió una experiencia real en tu propia vida o no? Eso es lo importante. Después, la señal, la señal que funciona como gurú de los Vedas, los Upanishads, de la tradición o de la meditación, esa señal que funciona como gurú, es para señalar mi punto de autoconocimiento, el corazón espiritual, el Atman, etcétera, etcétera, y encontrar la propia naturaleza. Cuando ya la encontré, como bien dice el Bhagavad Gita, los Vedas son tan inútiles para el sabio iluminado como un estanque de agua donde abunda el agua. Bien concreto, si yo logré el autoconocimiento, no necesito absolutamente ningún conocimiento más. Probablemente, mientras no lo logre, sí voy a necesitar seguir autoindagando en la tradición para llegar a esa verdad que es señalada del conocimiento, el gurú, al autoconocimiento, el Sat Guru. Bien, gracias.